el día de hoy hablando acerca de las ciudades de los levitas. Es justo antes de que de que regresen aquellos que habían venido a pelear, aquellos que ya se les había entregado el territorio antes de cruzar el río Jordán. Y ellos están a punto de regresar, ya que todas las tierras se repartieron, pero todavía falta un punto, el entregarle las ciudades a los levitas para que ellos puedan habitarlas. Y sabes, en todo este proceso de estudiar Josué, nos hemos dado cuenta que este libro en el que Dios a través de Josué hace entrar a la promesa que Dios les había dado, a la tierra prometida a su pueblo, es un reflejo de nosotros como creyentes, y como Jesús es el que ha dicho: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él nos ha dado una vida plena y abundante, y es a través de Jesús que podemos tener esa vida plena y abundante. Así es que todo creyente podemos identificarnos en los diferentes personajes, y cómo no, o sea, a través de este libro nos hemos dado cuenta de muchas cosas como creyentes. En ocasiones pudimos ver que necesitábamos y requeríamos de fe, cruzar el río Jordán y apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado. En otros momentos vimos cómo el enemigo nos podía engañar, ¿no? Y vimos a Josué siendo engañado, y nos vimos de repente diciendo: wow, o sea, también el enemigo nos ha engañado a nosotros. En otros momentos vimos a Josué así, teniendo grandes victorias, y decía: sí, claro, hubo momentos en mi vida con grandes victorias, pero también grandes derrotas. Y nos dimos cuenta que también nosotros hemos sufrido grandes derrotas en nuestro caminar en Cristo. Y así nos hemos podido ver en los diferentes personajes. Un comentarista dice esto alrededor de cómo los creyentes podemos relacionarnos con los personajes de este libro. Él dice de esta manera: todos los creyentes han sido apartados por Dios como sacerdotes, santo y real, para ofrecer sacrificios espirituales y para dar a conocer las riquezas de su gracia a un mundo perdido. Todos los creyentes son levitas, cuyo gozo debe ser servir con alegría a aquel que lo redimió. Todos los creyentes también son guerreros, responsables de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y sabes, creo que así es. Nos encontramos ahí peleando, nos encontramos también ahora en este capítulo, nosotros los creyentes como levitas que hemos sido llamados a servir a nuestro Dios, y necesitamos servirle con gozo y con todo nuestro corazón. Pero vayamos viendo poco a poco quiénes eran los levitas. Pues los levitas venían de una tribu, la tribu de Leví, por eso se llamaban levitas, porque provenían de este hombre, uno de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Uno de los hijos que tuvo con Lea es Leví. Y Leví tiene 3 hijos, y a partir de ahí vienen todas las familias de los levitas. Uno de sus hijos se llamaba Gersón, el otro Coat y Merari. Y estos 3 es a quienes se les destinó como levitas. Ahora, en Génesis capítulo 46, cuando Jacob está en el lecho de muerte, justo antes de morir, Génesis capítulo el 6 está al revés, 49 versículo 11. Génesis 49 verso 11. Jacob está en el lecho de muerte, y en esta porción, en este capítulo, él habla acerca de lo que sucederá en los días venideros. Digámoslo así, como que Jacob estaba profetizando o diciendo qué era lo que iba a suceder con sus hijos. Y de repente agarra a Simeón y a Leví en paquetito, marinela, ¿no? Diciendo: ok, ustedes dos, esto es lo que sucederá en los días venideros. Génesis 49 versículo 7. Órale. Génesis 49 versículo 7 dice así: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel.
Y esto es una pequeña profecía. Esto es lo que sucederá con Simeón y con Leví, estas dos tribus. ¿Y por qué de repente dice maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura? Porque hay un capítulo en Génesis en el que Simeón y Leví entraron a la ciudad de Siquem y mataron a todos los hombres. Así, mataron a todos los hombres. Y ese momento lo hacen como venganza porque su hermana Dina había sido abusada sexualmente. Pero lo que hicieron, cuando Jacob se entera de lo que hicieron, fue todas las naciones a nuestro alrededor, todos los pueblos a nuestro alrededor nos van a odiar. Entonces Simeón y Leví, bueno, pues sus manos estaban manchadas de sangre y no eran estos, lo que digamos, eran unos fichitas, digámoslo así, ¿no? Y de repente puedes decir, oye, pero ¿cómo? Esas personas llamadas a servir a Dios, ¿traes un espejo? Porque en realidad nosotros también, nuestra vida no ha sido color de rosa, nuestra vida no ha sido perfecta, hemos cometido grandes errores, hemos hecho grandes cosas terribles, ¿no?, en nuestro caminar en Cristo. De repente llega un momento en que Dios nos pone a servirle. Así es que no pienses que estás acá y dices, bueno, esto es para gente muy decente, ¿no? Gente muy buena. No, Dios te puede llamar a servirle a pesar de ser hombres así como estos, fieros. Su ira fue dura, dice Jacob. Y entonces les dice, los apartaré en Jacob. Y vimos cuando se repartieron las tierras que Simeón quedó encapsulado en la tierra de otro de los hijos de Jacob. Estaban apartados. Pero a Leví, dice, los esparciré en Israel. Y eso es lo que va a suceder con ellos. Leví va a ser esparcido. Y este es el momento en Josué capítulo 21 en que son esparcidos. A Leví no se le da ningún territorio, sino que se le van a dar 48 ciudades. ¿Por qué? 48 ciudades alrededor de todo el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque se les hizo un encargo, el servir dentro del templo. Fueron dados a Aarón, porque Aarón era un levita, Aarón era de la tribu de Leví, y fueron entregados a Aarón porque es Aarón el sacerdote y de quien vienen los sacerdotes. Fueron dados a Aarón para que ministren en el servicio del tabernáculo. Estaremos viendo esto. Y tenían una función específica en Israel, en el pueblo de Israel, como servidores del templo. Por lo tanto, no se les da un territorio, sino se le dan 48 ciudades. Y en el capítulo 21 es lo que sucede. ¿Sabes? Los levitas, mientras caminaban en el desierto, tenían una tarea especial que nadie más podía hacer: armar y desarmar el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era la habitación de Dios en medio del desierto, en medio de su pueblo. Contenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, de donde Dios prometió hablarle a su pueblo, donde estaba su presencia. Y los levitas tenían que armar y desarmar este tabernáculo. Quien intentara hacerlo que no fuera un levita de estas familias, la Biblia dice, Dios les dice, morirá. Nadie más se puede acercar. Esta tribu está apartada. Y es interesante, porque Dios los tomó en lugar de todos los primogénitos. Bueno, otra vez, en un momento de la historia del pueblo de Israel, siendo ellos esclavos en Egipto, Dios promete sacarlos para llevarlos a la tierra prometida. Y al sacarlos, Faraón no los deja ir. Ellos ya son una nación grande. Y entonces Dios manda una plaga, matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Pero Dios le da instrucciones a su pueblo para celebrar por primera vez la Pascua. Primera vez la Pascua. Y cuando la Pascua era tomar un cordero sin mancha, sin contaminación, derramar su sangre, pintar con su sangre los dinteles de la puerta, el travesaño de la puerta, y de esa manera el primogénito de esa familia de Israel no iba a morir. Así es que lo que hizo Dios fue perdonar la vida de todos esos primogénitos. Ahora le pertenecían, pero no iba a tomarlos a todos, sino que él dijo, bueno, voy a tomar la tribu de Leví en lugar de todos los primogénitos. Así es que eran personas que habían sido
le pertenecían a Dios, habían sido compradas por Dios para este servicio, esta función especial, servir en el tabernáculo. Y ahora estas tres familias, Coat, Gersón y Merari, tenían una función también específica. Los de Coat estaban encargados del interior del tabernáculo, del lugar santo, el lugar santísimo, del arca, de las mesas, cubrirlas, levantarlas y llevarlas. Los de Gersón estaban encargados de las cortinas y las cubiertas, y los de Merari estaban encargados de todas las columnas, las barras, las estacas, las cuerdas, todo eso. Entonces, el momento en que Dios les decía avancen, los de Leví tenían que hacer toda esta tarea de recoger el tabernáculo, llevarlo hasta que Dios les dijera aquí, y entonces lo volvían a armar. Esa era una tarea muy especial. ¿Por qué no les dio una tierra? ¿En qué momento? ¿Por qué a ellos no les dio un territorio? Mira lo que dicen en Josué capítulo 13 en el verso 33, y de ahí vamos a ir un poco más atrás. Josué 13 en el versículo 33 dice así: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, no les dio una tierra como herencia, y les dice así: Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Esto ya lo había dicho atrás, que no les iba a dar una heredad porque Dios mismo era su herencia, él era su heredad. Más atrás en Números, por ejemplo, en Deuteronomio, un libro atrás en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 2, Dios dice estas palabras: no tendrán, y hablando de la tribu de Leví, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y aquí lo está diciendo Moisés, ¿no? En Josué 13:33 es el tiempo de Josué. Atrás Moisés es el que les dice: no recibirán ninguna heredad, sino que Jehová es su heredad, como él les había dicho. Y tenéis que ir hacia atrás en Números capítulo 18. En Números capítulo 18 versículo 20, Dios dice así, escucha: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así es que los levitas tenían un privilegio más grande que cualquier otro de las tribus. Es Dios mismo su herencia. Es Dios mismo su herencia. Y de repente dices: ok, suena increíble, ¿no? No hay una heredad en la tierra, sino que hay una herencia y es Dios para ellos. Él es su herencia, ¿no? Suena bien padre, pero suena bien loco, ¿no? Porque entonces, ¿cómo van a vivir? ¿Y de qué van a vivir? O sea, territorio significaba poder tener lugares donde plantar, donde crecer, donde tener a sus familias. Es territorio, es eso. Territorio representa eso. Y entonces, ¿de qué van a vivir? Bueno, ahí mismo en Josué capítulo 13, en el versículo 14, nos dice de esta manera acerca de cómo van a subsistir los levitas. Josué 13 verso 14 dice de esta manera: pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. En las instrucciones dentro del tabernáculo, animales tenían que ser sacrificados en el tabernáculo a Dios. Ofrendas de holocausto, entrega completa a Dios. Ofrendas de paz, si había que confesar algún pecado. Y todos esos sacrificios pasaban por manos de los levitas, y Dios le permitió a los levitas tomar alimento de ahí, carne de cada uno de esos sacrificios. Y esa era una manera en que Dios estaba proveyendo para ellos. No solamente así, en Números capítulo 18, en el versículo 21, Números 18, 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces instruyó a todas las demás tribus, a todo Israel, a traer los diezmos a los levitas. La 10ª parte de lo que toda la nación obtenía de la tierra, de Dios, de parte de Dios, de recursos, tenían que traerlos a los levitas, y de esa manera ellos iban a ser sostenidos. Y diezmos de grano, diezmos de animales, y todo eso iba a ser para los levitas. Al final, ¿quién es el que los sostenía? Porque era Dios el que mandó
que los diezmos fueran para los levitas, y es Dios el que mandó que de los sacrificios ellos tomaran una parte para sostenerse. Por lo tanto, quien está detrás del mantenimiento de los levitas es Dios. Es Dios el que mandó esto, usando a Israel, ¿no? E Israel tenía que hacer esto, obedecer a Dios, y de esa manera iban a ser sostenidos. Pero ¿qué pasa si Israel no obedece? Oh, problema. Y sabes, el pueblo de Israel no tiene una gran fama de obedientes. ¿A quién se parecen, no? Y hay momentos en que hay una crisis en la historia de Israel, porque el pueblo no obedece a Dios, no trae sus diezmos, y los levitas tienen que trabajar para sostener a sus familias y abandonan el servicio dentro del templo. Y esto trae muchas consecuencias, crisis espirituales y nacionales al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces es Dios el que dice: ellos me pertenecen. Es Dios el que dice: de esta manera los voy a sostener. Pero Dios también dijo: denles ciudades a los levitas. Ahí estamos en Josué capítulo 21. Dices: wow, qué introducción tan larga. Eso sí es una introducción larga. Josué 21, versículo 1 al 3. Mira lo que dice aquí en Josué 21, 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Esto está en Números capítulo 35. Verso 3 dice: entonces los hijos de Israel, ¿qué dice? Dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Mira, Números capítulo 35 atrás, una vez más, regresando atrás en nuestras Biblias, en Números 35, en el versículo 2 y 3, dice estas palabras: Dios diciendo a Moisés: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. ¿De dónde iban a sacar ganado? De estos diezmos que traían. Y entonces los ejidos iban a servir para mantenimiento de los animales, las ciudades para habitar a los levitas. Y Dios mandó esto a los hijos de Israel. Aquí está el mandamiento. Mira lo que dice en el verso 6 de Números 35. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán, ¿qué dice? De refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Ok, ¿te acuerdas de la semana pasada? Vimos las ciudades de refugio. Cada ciudad de refugio era una ciudad de levitas. ¿Te acuerdas que los homicidas que habían cometido homicidio no intencional podían refugiarse, llegar con los ancianos de la ciudad y pedir asilo? Eso es refugio. Entonces 6 ciudades iban a ser de refugio más 42. Esto suma ¿cuántas? 48. Eso nos fue bien en matemáticas. 42 y 6, 48 ciudades. Y es lo que se está entregando en Josué capítulo 21. 48 ciudades. Por lo tanto, en el verso 4 y 5 de Josué capítulo 21 comienzan a darse las suertes. Y la suerte primero la hacen para la familia de los coatitas. O sea, la familia de Coat, aquellos que estaban encargados de lo más cercano del tabernáculo, del lugar santísimo, el lugar santo, se pusieron suertes, y ellos iban a habitar en ciudades dentro de las regiones de Judá, de Benjamín y de Simeón, en el versículo 4. Y les iban a dar en estos 3 territorios 13 ciudades. En el verso 5 les dan otros 3 territorios para que les den ciudades en Efraín, en Dan y en Manasés, y les iban a dar 10 ciudades. Por lo tanto, a los coatitas se les iban a dar 23 ciudades. En el verso 6, los hijos de Gersón, ahora a ellos les toca el soltar las suertes, y les toca a Isaacar, a Aser y a Neftalí, y la media tribu de Manasés, el entregarles estas ciudades. Y a ellos se les dan
13 ciudades. Y a la familia de Merari en el verso 7. Aparece ahí que a las tribus donde iban a estar sus ciudades eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Zabulón. Si sumas la cantidad son 48 ciudades. De esas 48 ciudades escogerían 6 para hacer las ciudades de refugio. Miren lo que dice el verso 8 de Josué 21. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo hicieron. Les entregaron estas ciudades donde pudieran habitar, los ejidos para que pudieran mantener a sus animales. Los levitas ahora ya se les ha entregado. Y el resto del capítulo 21 es el momento en el que se menciona cada una de las ciudades. Quisiera llamar la atención a una solamente, porque vimos este personaje en una enseñanza completa. Mira lo que dice en el verso 11 de Josué 21. De las familias de Coat recibieron la ciudad, dice, de Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Herbón, en el monte de Judá, con sus ejidos y en sus contornos. ¿Y recuerdas quién fue el que pidió esta ciudad con mucho anhelo? ¿Recuerdas? Caleb. Caleb fue el que conquistó esta ciudad. Era ciudad de gigantes, de los anaseos. Le cambió por nombre a Hebrón y ahora se le está entregando a los levitas. Y de repente piensas, órale, pero Caleb quería esa ciudad, ¿no? O sea, él la pidió, ¿no? Y ves a Caleb, ¿no?, entregando esta ciudad y diciendo, claro, esto es para los levitas. Entonces Caleb no solamente era un hombre de fe, ¿no?, para conquistar esta ciudad de gigantes y una ciudad fortalecida en el monte, sino que está dispuesto a entregarla y dársela a los levitas. No solamente eso, mira lo que dice el verso 12. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Entonces ahora está él afuera de la ciudad en aldeas, ¿no? Y dices, bueno, eso no es muy sabio, porque dentro de la ciudad hay muros y si viene un enemigo a invadir, pues estás refugiado, pero en una aldea no tanto, estás a expensas todo el tiempo. Pero no te imaginas a Caleb diciendo, claro, porque no son estos muros lo que me protegen, es Dios el que me protege, ¿no? Entonces qué padre que Dios pueda, cuando hablamos cerca de Caleb, muchos de nosotros dijeron, yo quiero ser Caleb, ¿no? Yo quiero llegar anciano con esa fortaleza y esa fe en el Señor, ¿no? Algunos otros dijeron, le voy a poner por nombre a mi hijo Caleb, ¿no? Y así, pero ahora velo, Caleb está dispuesto a dar, ¿no?, y a que su refugio solamente sea Dios, no nada más eso. Mira lo que dice el verso 13. Y a los hijos de los sacerdotes, del sacerdote Aarón, dieron Hebrón con sus ejidos como, ¿qué dice?, ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos y demás ciudades de ahí del territorio de Judá, ¿no? Entonces no solamente eso, no solamente Caleb dio la ciudad que había conquistado para los levitas, sino que esa ciudad se convirtió en una ciudad de refugio. Wow, una ciudad donde la gente podía venir y encontrar ahí misericordia y cuidado. Es increíble. Hablábamos la semana pasada acerca de cómo Cristo es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. Entonces en Josué capítulo 21, ¿no?, del versículo 10 al versículo 26 se menciona, se da la lista de cada una de las ciudades entregadas a la familia de Coat. En el versículo 27 al 33 también está en una lista las ciudades que fueron entregadas a Gersón. En el versículo 34 al 40 están las ciudades mencionadas en una lista entregadas a Merari. Dices, wow, eso fue lo más rápido que avanzamos en 30 versículos aquí en Semilla alguna vez. Pues sí, puedes leerlas en casa, son cada una de las ciudades, llaman la atención las ciudades de refugio. En el versículo 13, Hebrón. En el versículo 21, Siquem. En el versículo 27, Golán. Y en el versículo 38, Ramot. Faltan otras dos, pero estas no se mencionan aquí al final. ¿Ok? Bueno, al principio dijimos, todo creyente
es un sacerdote, todo creyente es un levita, todo creyente es un guerrero que pelea las batallas del Señor. Y eso es lo que vemos en nuestra vida como creyentes. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, y que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales, y todo el tiempo estamos en una batalla, y Dios quiere que estemos firmes en Él. Pero ahora, como sacerdotes y como levitas, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del creyente en este aspecto? Bueno, vayamos avanzando. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro dice de esta manera: mas vosotros, y cuando dice vosotros está haciendo referencia a los creyentes, a los que han depositado su fe en Cristo. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es muy interesante, porque este versículo 9 puede romper muchos esquemas que nosotros traemos de nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura pensamos en la palabra sacerdote, ¿no? Y pensamos en una persona en específico, ¿no? Que tiene una tarea en específico, y generalmente nos lleva a la mente hacia la religión católica, ¿no? Ese es el sacerdote, ¿no? Y como que circula en aires mucho más sanos, o no sé, ¿no? Y tiene esta esencia así, ¿no? De ser el sacerdote. Pero la Biblia dice que todo creyente es un sacerdote. Qué interesante. Todo creyente es un sacerdote. El sacerdote estaba ahí, su función principal era hablarle a Dios del pueblo y hablarle al pueblo acerca de Dios. Esa era su función de un sacerdote. Y la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Le hablamos a Dios acerca de nuestra familia, de nuestros vecinos, de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero también estamos en el lugar donde estamos para hablarles de Dios a todos los que están ahí, cerca de nosotros. Somos real sacerdocio. No solamente eso, también dice nación santa. Y aquí es otro de los esquemas que tenemos en nuestra mente. Una persona santa o un santo es una persona que hizo cosas muy buenas en su vida, ¿no? Y se le elevó a un cierto nivel. Él es el santo, ¿no? No el enmascarado de plata, obviamente, sino un santo, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros, no solamente aquí como nación santa, sino la Biblia dice que nosotros somos santos. ¿Qué significa santo entonces? No significa una persona que está en un nivel superior, no. Santo significa apartado. La palabra más, quizás que entendamos más, es consagrado, ¿no? Apartado. Y santo significa eso, apartado. ¿Para qué? Para servir a Dios, apartado para el Señor, separado del mundo para servir a sus propósitos. Cuando algo es consagrado, ¿no? Y en el templo sucedía, era algo consagrado, solamente ese instrumento, ese utensilio se usaba para el Señor y para ninguna otra cosa. Entonces, cuando la Biblia habla de que nosotros somos santos, habla de eso. Estamos apartados para sus propósitos, apartados para servir al Señor, separados para eso. Somos una nación santa. Pero aquí es donde me encanta. Dice ahí, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que somos todos los creyentes. Hemos sido comprados por el Señor. Él nos compró, Él nos adquirió. Ahora somos suyos, ahora le pertenecemos. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 20. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados. Y también aquí Pablo está hablando de los creyentes. Y al creyente le dice, tú has sido comprado por precio. Dice, glorificad pues a Dios en tu cuerpo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Me encanta el versículo anterior. Mira lo que dice el versículo anterior a este. Ahí en Primera de Corintios 6:19. La pregunta es, hace una pregunta Pablo.
¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No? Y me encanta esta última frase, no sois vuestros. O sea que de repente es, entonces ya no me pertenezco yo a mí mismo, de mí mismo, da para mí, yo, ¿no? Y dices, no, alguien te compró, alguien te adquirió. ¿Y quién fue el que te compró? Dios te compró, ¿no? Y entonces Pablo dice, entonces tu cuerpo y tu espíritu ahora son de Dios, ahora le pertenecen a Dios. Y tu cuerpo y tu espíritu tienen que glorificar a Dios, porque Él te compró por precio. ¿Y cuál fue el precio? ¿No? En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo, hablando de la iglesia y de los creyentes, dice esto: mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Ovejas del Señor, el rebaño. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un edificio. La iglesia del Señor somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia es la asamblea, los que se reúnen, aquellos que formamos parte del Señor, aquellos que somos del Señor. Y dice ahí, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Por qué? Por su sangre. El precio con el que nos compró es su sangre. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir con su sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 lo dice. ¿Sabes? Todo creyente le pertenece a Él. Me recuerda a los levitas. Ahora son míos, ¿no? Y yo lo voy a tomar en lugar de todos los primogénitos de todo Israel. Ahora son míos, me pertenecen. Y así somos nosotros. Él nos ha comprado con su sangre y le pertenecemos. Ahora ni siquiera yo soy mío. Ahora yo soy de Él. Le pertenezco a Él. Hay canciones, ¿sabes? Cuando te conviertes, ¿no? Y conoces del Señor. Antes escuchabas alabanzas y decías, ya quita ese mugrero, por favor, no lo soporto. Y eran canciones para Dios porque a lo mejor, no sé, alguien en tu familia se convirtió, ¿no? Y no las entendías. Pero cuando te convertiste tú y le entregaste tu vida a Cristo, ahora esas canciones dices, por favor, pon otra vez esa canción, ¿no? Y tu familia te dice, es la 20ª vez que la pongo. O sea, ya la escuchaste más de 20 veces. Pero la vez 21 siguen brotando lágrimas de tus ojos. Y dices, claro, Él está diciendo algo que yo siento en mi corazón, ¿no? Y entonces recuerdo esa canción para mí. Esa canción era una canción que se llama Tal como soy, ¿no? Y recuerdo esa canción tanto de tal como soy, Señor, y hablar de cómo me entrego a ti. O sea, quiero ser, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Y yo recuerdo que escuchaba esa canción y la cantaba y era decirle al Señor, soy tuyo, no soy de nadie más. Ya no le pertenezco a nadie, ni siquiera me pertenezco a mí mismo, soy tuyo. Entonces cada canción que de repente dice cosas así, me vuela la cabeza. Hay una canción que cantamos hace tiempo, comenzamos a cantar hace tiempo, que dice así: tú eres mío y yo soy tuyo. ¿No es increíble? Que Él nos ha comprado. Ahora somos de Él, pero también Él es nuestro. Él es nuestro. Así como los levitas. A ti no te voy a dar heredad, porque tu heredad soy yo. No solamente tú me perteneces, yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. Es lo que Dios le está diciendo a los levitas. ¿No es increíble? ¿No es maravilloso? Ahora Él es nuestro, Él es nuestra heredad, Él es nuestra porción, Él es lo que anhelamos, lo que tenemos, Él lo es todo para nosotros. Mira, acompáñame para seguir con este pensamiento en Juan capítulo 14, cuando los discípulos ven a Jesús que en realidad ha llegado el momento en el que Él va a ser arrestado, tomado y va a morir, ¿no? Y Él está revelándoles todas estas cosas de cómo Él será entregado y cómo ya no le van a ver.
ya no va a estar con ellos, ¿no? Y los discípulos comienzan a angustiarse porque Pedro le dice, pues yo te voy a seguir, Señor, no me importa, aún si muero te voy a seguir. Y de repente Jesús dice, no. O sea, antes de que cante el gallo, tú te vas a convertir en gallina, ¿no? Y vas a salir corriendo y me vas a negar, ¿no? Y de repente, o sea, y te imaginas de repente como discípulo y a Pedro siempre verlo así, todo valeroso y todo impulsivo, y de repente que Dios le diga eso. Entonces todos se llenan de angustia y dicen, y entonces, ¿a dónde vas? Y entonces, ¿dónde vamos a ver? Entonces has estado con nosotros todo este tiempo. Y entonces Dios les dice, no se turbe, Juan capítulo 14 verso 1, no se turbe tu corazón, ¿crees en Dios? Cree también en mí, les dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. No está tomando otro sentido este versículo. Es increíble, increíble. No, Dios dice, ¿sabes? Me voy a ir, pero me voy a ir a preparar un lugar. Y tú dices, pero pues yo no quiero ningún lugar, yo quiero estar contigo. Sí, voy a preparar un lugar para que estés conmigo, para que donde yo esté, tú también estés ahí. ¿Sabes? Jesús está preparando nuestra herencia. Él es nuestra herencia y está preparando ese lugar, ¿no? Y yo sé que de repente piensas, ¿y el cielo cómo será? ¿No? Nubecitas flotando, o como de repente algunos piensan en la nada, ¿no? Flotando en el espacio, no hay nada, silencio. Y dices, no, yo no quiero eso, ¿no? Pero Jesús dice, yo te voy a preparar un lugar físico, un lugar real, un lugar donde yo pueda relacionarme con Él, donde yo pueda estar con mis hermanos, donde yo pueda estar con aquellos que han creído en el Señor Jesús, donde yo pueda relacionarme con otros, pero principalmente relacionarme con Él. Porque ahí donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estarán. ¿Sabes? No solamente nosotros le pertenecemos a Él, Él nos pertenece, ¿no? Y dices, bueno, sí, eso suena bien para ese momento, así como para los levitas, yo soy tu heredad, no tienes tierra, yo soy tu heredad. Y dices, pero mientras tanto, ¿qué? Pues los discípulos creo que pensaban igual, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser en este tiempo en que tú no vas a estar? Mira ahí mismo en Juan capítulo 14, verso 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es la palabra paracletos y habla de una persona que está a tu lado siempre, una persona que está a tu lado, una persona que te anima, que te exhorta, que está ahí contigo. La palabra podría también traducirse como consejero o incluso como abogado, se traduce en Primera de Juan capítulo 2. Dice, y les mandará otro consolador, otra persona para estar a su lado. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, tú ya no vas a estar a nuestro lado. Dice, pero yo voy a rogar al Padre para que esté con vosotros, dice, para siempre. Que yo me voy, esta noche me van a ir a verme ir y ya no me van a ver como hasta este momento, ¿no? Y dice, pero Dios les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes, para siempre. Y nada más con que diga para que esté con ustedes para siempre me hace pensar en una cosa: este es un ser eterno, porque si puede estar para siempre con nosotros, es eterno. Y mira lo que dice en el verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice? En vosotros. El Espíritu de verdad estará en vosotros. Y hace unos momentos leí el versículo anterior en Primera de Juan capítulo 6 verso 19, ¿te acuerdas? Dice, ¿y no ignoras que ahora eres templo de quién? Del Espíritu Santo.
Ahora dice Jesús, ese espíritu estará dentro de ti, en vosotros. Y en el verso 18 me encanta. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te vaya a dejar huérfano, vendré a ti. Y este es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ahora es el Espíritu de verdad, ¿no? Entonces es eso, ¿verdad? Él es nuestra herencia. Y ahora esa herencia está morando en nosotros, ¿no? Mira lo que dice en Efesios capítulo 1 acerca del Espíritu Santo en nosotros y lo que representa y lo que es en nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Pablo se está asegurando de que le está hablando a creyentes, aquellos que ahora han creído el evangelio, aquellos que ahora han abrazado el evangelio y la salvación, ahora son salvos porque han creído en él. Y dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este mismo Espíritu de verdad, el cual Jesús prometió que estaría en los discípulos, en ellos, la manera en que Él vendrá a ellos, el Espíritu Santo. Y dice: ahora fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice esto, las arras de nuestra, ¿qué dice? Herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Jesús dice: voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, ustedes también estés. Pero mientras, voy a mandar tu Espíritu. Y ese Espíritu es la garantía de que un día vas a estar conmigo, de que un día estaremos viéndonos cara a cara. ¿No es increíble eso? ¿Sabes? Viendo esos levitas recibiendo todas esas cosas, me encuentro ahí me encuentro. He sido comprado por el Señor, ahora le pertenezco, pero Él me pertenece a mí. Y Él me ha prometido un día que yo estaré con Él. Y mientras tanto, me dio de su Espíritu y me llenó de su Espíritu, y ahora su Espíritu mora en mí, ¿no? Y ahora, ¿qué hace eso en la persona? Eso es lo que hace. Jesús le dice a Nicodemo, no puedes ver el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, ahora el Espíritu mora en él, ¿no? Y entonces les dice esto para que sea sencillo de entender. ¿Sabes? El viento sopla, pero si tú tratas de ver el viento, no lo puedes ver. No puedes ver el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. La única manera de saber de dónde viene y a dónde va es en el efecto que tiene en las cosas que golpea y que mueve. Y entonces, si los árboles se inclinan para acá, ¿de dónde viene el viento? Pues de acá, y sopla para allá. Y tú ves nada más el efecto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en nosotros los creyentes. De repente te ven y ahora te ven distinto, y ahora no eres el mismo. Ahora sonríes, órale, sonríe, ¿no? Ahora está contento, ¿no? Ahora tiene esperanza. Antes era el fatalista, el tío fatalista. Nada sucede, no puede ser esto y lo otro. Y ahora es el tío optimista, ¿no? A la vista de los demás dicen: órale, pues este cuate tiene esperanza. No solamente eso, de repente llegó el tío y me dijo que me amaba. Pues, ¿qué onda, no? Que me amaba. Nunca me había dicho eso, al contrario, yo creí que me odiaba, ¿no? Pero ahora me ama. La Biblia me dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene paz. ¿Y de qué manera? ¿Lo has experimentado? Paciencia. Dices: todo el tiempo estaba impaciente y quería que sucedieran las cosas a mi manera, como yo quisiera. Y ahora, tranquilo, espero en el Señor y confío que Dios hará las cosas que Él quiere hacer. Gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Veías cosas y decías: no, seguro me están viendo a mí, seguro están diciendo de mí, seguro me van a correr. ¿Cuántas veces, no? Antes de conocer a Cristo te habla el jefe: ya, ¿no? Y le hablas a tu esposa: ya me corrieron, ya me corrieron. Me habla mi jefe, no me habla mi jefe, ya me corrieron, ¿no? Y luego vas con el jefe y dices:
No, y ahora te habla tu jefe y dices, Dios es bueno, ¿no? Aunque me corran, Dios es bueno. Tengo paz, benignidad, y empiezas a pensar bien de las otras personas, bondad, ¿no? Antes en una lata las personas, ahora puedes tener bondad para otros, templanza. Antes, saltabas y explotabas y querías pelearte con todo el mundo, y ahora de repente tu familia te queda viendo así de, no dijo nada. Le aventaron el coche y no dijo nada. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios morando en nosotros, la garantía de que un día estaremos con Él. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia, ¿no? Ahora Él nos ha dado de su Espíritu. Mira lo que dice en 1 Corintios. Ese es un buen ejercicio. Un día puedes buscar en la Biblia acerca del Espíritu Santo y lo que es para el creyente, y haces una lista enorme de todo lo que el Espíritu Santo es y hace en ti, y qué maravilla. 1 Corintios capítulo 2 verso 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es Él el que en este momento te está mostrando lo que Él te ha concedido. ¿Qué te ha concedido? Dios mismo. Te pertenece. ¿Qué te ha concedido? ¿No? Esta herencia que un día estaremos con Él. Una realidad. Una realidad. ¿Qué más? Y dices, bueno, pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Porque eso suena increíble, como los levitas, ¿no? Él es mi herencia, ¿no? Y luego, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? ¿No? ¿Y de dónde voy a comer? Mira, Mateo capítulo 6. Y esto es básico, importante, entenderlo y comprenderlo. Mateo capítulo 6. Porque muchas veces, incluso la Biblia dice que creyentes, personas que han creído, llegarán los afanes de este mundo y van a ahogar esa semilla, ¿no? Y van a ahogar esa semilla y no van a permitir que dé fruto, ¿no? Porque me convierto, conozco al Señor y de repente, no, pero hay que trabajar y hay que hacer, y hay que esto, y hay que lo otro. Es que si no trabajo, no, o sea, ¿qué? ¿Me va a caer el pan del cielo? ¿No? Y estiras la mano y cae el pan. No puede ser, Dios, es increíble, ¿no? Porque sucede, si tú no lo has experimentado, sucede. O sea, no que te caiga un pan del cielo así nada más, sino de repente te das cuenta y dices, el Señor, tú me provees. Tú eres bueno, tú siempre estás y llegas al momento adecuado para proveerme de todo lo que necesito. Mateo capítulo 6 en el versículo 31 dice, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y este es Jesús hablando, después de decir cómo las aves del campo son preciosas para el Señor que les provee, y dice, ¿cuánto no serás tú más precioso que un ave? Y como los lirios del campo se visten con grandes colores y son bellísimos, y de repente dices, ¿cuánto no? El Señor te cubrirá y te cuidará. Entonces no pienses qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber. Y dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Qué crees? ¿Que Dios no sabe que necesitas estas cosas? Claro que Dios sabe que necesitas estas cosas. Esto es algo que el Espíritu Santo te puede hacer saber el día de hoy. Él sabe que necesitas comer, que sabe que necesitas beber, sabe que necesitas vestirte. Él lo sabe. Los gentiles buscan estas cosas y viven para esas cosas y nunca se sacian. Y comen y comen y comen y comen y no se sacian. Y beben y beben y beben y no se sacian. Y se compran más ropa y más ropa y más ropa y quieren la otra ropa, ¿no? No se sacian. Eso es lo que los gentiles buscan. Pero Dios sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y entonces dice en el verso 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Serán una añadidura para tu vida. Él las traerá. Las bendiciones de Dios te van a perseguir cuando tú estés persiguiendo a Dios, cuando tú estés siguiendo a Dios. Una de las imágenes más claras acerca de esto, ¿no? Es esta motivación del hombre de estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando, ¿no? El pastor Heriberto una vez nos dijo acerca del perro que persigue la cola, ¿no? Y la persigue la cola y le persigue. ¿Has visto esos perros que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y está un perro viejo viéndolo y diciendo, ay, pobre perrito, ¿no?
no se da cuenta que la cola lo sigue a él. Tú busca primeramente el reino de Dios, justicia, y estas cosas vendrán como una añadidura. Es algo así. Acompáñame de regreso a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Entonces, mira qué padre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pueblo adquirido por Dios. Él nos ha comprado, somos suyos. ¿Para qué? O sea, ya cuando dices, Él me compró, Él me selló con su espíritu, me ha dado una herencia, un día estaré con Él, ¿no? Y aparte me dice, búscame a mí, busca las cosas mías y yo te voy a dar todo lo que necesites, porque sé que lo necesitas, ¿no? Entonces ya así estás libre para decir, ok, ¿y ahora para qué? ¿Para qué me adquirió Dios? ¿Para qué soy un sacerdote? ¿Para qué soy nación santa? ¿Para qué estoy apartado para Él? Para esto, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora le puede servir. Ok. Colosenses capítulo 2, verso 10 dice: y estamos completos en Él. No nos falta nada. Tenemos una esperanza, sabemos a dónde vamos. Sabemos quién es Él y que un día le veremos, ¿no? Estamos seguros en Él. ¿Eso te describe a ti? ¿No? ¿Sí te describe o no? Increíble. Estamos completos en Él, ¿no? Y lees esa frase, estamos completos en Él, y entonces ya no te falta nada. Y si no te falta nada, no tienes nada que estar, ¿no?, persiguiendo o buscando o afanado. Simplemente recibes sus bendiciones y entonces te conviertes en un canal de bendición para que otros conozcan de Él y puedan un día decir: estoy completo en Él, he sido sellado, ¿no? Y entonces te ven y dices: oye, hace mucho que no te veo, ¿no? Me acuerdo que tú me compartiste de Cristo. Me acuerdo lo que tú me dijiste y ahora estoy caminando en el Señor, ¿no? Y bla, bla, y sabes que no lo vas a ver por mucho tiempo y te dicen: bueno, pues nos vemos después o allá arriba. Va, órale, nos vemos, ¿no? Y ves a esas personas, ¿no?, que te dicen eso. Y para eso Dios te llamó, para servirle con gozo y que otros puedan conocer las virtudes que Él tiene para con los hombres, el evangelio, la realidad. Pero estar completo en Él, un comentarista dice: estar completo en Él es un hecho que yo debo disfrutar, no un estado que tengo que lograr. Es un hecho que yo puedo el día de hoy disfrutar, ¿no? Y la palabra completo es un término náutico, ¿no? Un término náutico. ¿Qué significa eso? Naval, ¿no? De cuando alguien parte en un barco. Y esto es antes de aviones, ¿sabes? Este es el tiempo en el que los viajes se hacían por largas temporadas en un barco para llegar a otra nación, a otro lugar. Y cuando te subías a ese barco, resulta que tienes que llevar todo. Que si te falta algo, ¿no?, pues estás en barco, ¿no? ¿De dónde vas a conseguir algo? No, se me tocó una coca. No, pues ya no la trajiste, ya no te la puedes tomar. Listo, ya embarcaste, ya te fuiste, ¿sabes? Y esta palabra completo es una palabra náutica. ¿Qué significa eso? Estás listo para el viaje de vida en Él. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No te falta nada. No tienes que andarte bajando del barco para ver y buscar algo. Ya lo tienes todo con Él. Cualquier cosa que necesites durante el viaje la encontrarás en Él. Estás completo en Él. Y digo esto y hago énfasis en esto, y con esto termino, porque Dios quiere darte una vida plena y abundante. No tengo duda de eso. No tengo ninguna duda de eso. Dios quiere que sepas que estás completo en Él, que no te falta nada. Es muy triste ver a hermanos cerca de nosotros que parece que no saben estas cosas y buscan otras cosas para sentirse satisfechos
y terminan pecando, en pecado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? Si tú estás completo en Él, si tú eres uno de ellos y el día de hoy dices, wow, todo lo que dijiste me hace sentido, y de repente yo estoy tan perdido, ponte a cuentas con el Señor, confiesa tus pecados y ven a Él. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y el día de hoy puedes decir, wow, estoy completo en Él, no me falta absolutamente nada, le pertenezco y Él es mío. Y así puedo decirle a mis vecinos, sabes, Dios es bueno, Dios es tan bueno que te ama. Y obviamente van a decir, ¿qué mosco te picó? ¿No? Pero tú le dices, el Espíritu de Dios mora en mí. No, pues de los moscos más feos es el que te picó, ¿no? Y tú dices, no importa, voy con el otro vecino. Dios te ama, ¿no? Te amo, ¿no? Y dice, ok, ¿y qué mosco te picó? No, pues yo quiero que me pique ese mosco, ¿no? Y entonces puede decir, yo estoy completo en Él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, tratando de decir? Si estás en pecado, ven a Él, reconcíliate con Dios hoy, ya, no pierdas tiempo. Y si estás caminando en Él, gózate, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti para hacerte saber lo que te ha concedido, como una garantía de que un día estaremos con Él.